Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Hoy es un día de fiesta, es la fiesta de un apóstol, Santo Tomás. De él, como de los demás, tú y yo podemos aprender muchas cosas. Forma parte del grupo de los 12. Lo primero que nos cuenta San Juan de él es que las hermanas de Lázaro envían noticia a Jesús de que su hermano, muy amigo de Jesús, está gravemente enfermo. Jesús anuncia que partirá hacia Judea. Los apóstoles callan. Saben que allí los judíos le esperan movidos por un odio cada vez más destapado. Tomás, en un arranque de valentía, dice al grupo: vayamos nosotros también y muramos con él. Jesús, ¿te gustaría ese gesto valiente y generoso de Tomás? La siguiente intervención que conocemos de Tomás tiene lugar durante el discurso de Jesús en la última cena. Un discurso con sabor a despedida. Tomás te preguntará a Jesús: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y gracias a esa pregunta de Tomás, escuchamos de tus labios, Jesús, una definición que te das a ti mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y la tercera y última vez que el Evangelio nos cuenta algo de Santo Tomás fue la misma tarde del domingo en el que tú, Jesús, resucitaste. Los apóstoles, menos Judas y Tomás, que sepamos, estaban juntos en un lugar cerrado por miedo a los judíos. Allí te presentaste, Jesús, en medio de ellos y les enseñaste las heridas de las manos y del costado. Todos te reconocieron, pero cuando se lo contaron a Tomás, se mostró incrédulo. No sabemos por qué no estaba presente Tomás en aquella primera aparición, pero nos puede ayudar, a ti y a mí, para identificarnos con él. Posiblemente se había distanciado de los demás, movido por una cierta desesperanza. Todos los anhelos que se habían ido despertando junto a Jesús se habían desvanecido de golpe con su muerte en la cruz. A veces nos pasa también a ti y a mí. Nos mostramos como cristianos, procuramos estar cerca de ti, Jesús, rezamos, frecuentamos los sacramentos, pero a veces a la hora de la prueba nos tiemblan las piernas y nos entran dudas. Jesús, te dejamos de ver, te dejamos de sentir y nuestra fe se vuelve débil. Es como si se abriese el suelo debajo de nuestros pies y no encontramos dónde sujetarnos. Así nos lo cuenta hoy el Evangelio. Los discípulos le decían, seguro que llenos de entusiasmo: hemos visto al Señor. Y le contarían a Tomás con detalle cómo sucedió y la impresión que les causó a cada uno. Pero él les contestó inamovible: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no creo. Pasó una semana. En esta ocasión estaban juntos los discípulos y Tomás con ellos. Jesús, qué lección de amistad. ¿Cómo procuran rezar todos unidos a pesar de la situación tan incierta en la que se encuentran? ¿Cómo cuidan de Tomás para que recobre su confianza en ti, Jesús? Como aquellos amigos del paralítico que no cejaron hasta que lograron colocar a su amigo frente a ti. Nos cuenta el Evangelio que llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Qué bueno y qué paciente eres con cada uno, Jesús. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Jesús, qué esperanza nos da contemplar estas escenas de la vida de Santo Tomás, porque como a él no nos dejarás si nosotros no te dejamos. Y como hiciste con él, también pondrás a nuestro lado personas que nos fortalezcan con su fe y con su ejemplo. Qué contrastes en el corazón de Tomás, de aquel vayamos y muramos con él, a si no veo la señal de los clavos, no creo.
Pero esto, Jesús, a nosotros también nos pasa. Nos llenamos de deseos y después nos faltan obras. Pero nos buscas como a Tomás. Nos miras como le miraste a él, lleno de compasión y de paciencia. Y quieres poner paz en nuestro interior, como lo hiciste con Tomás, en la medida en que confiamos en ti. Hoy Tomás nos enseña a rezar. Nos enseña a decir una y otra vez, Señor mío y Dios mío. Qué palabras tan bonitas para decirlas durante la consagración del pan y del vino en la Santa Misa. Cuántas personas mayores que se les escapan esas palabras en un susurro que se escucha por el silencio que hay en esos momentos. Señor mío y Dios mío. Así comenzamos tú y yo cada día la oración. Tomás cayó de rodillas a los pies de Jesús. Cuando su fe era muy débil, se encontró contigo, Jesús, gracias a la ayuda de los discípulos. ¿Qué mirada le diriges, Jesús? Que cuando se levanta del suelo, algo ha cambiado en su interior. Ahora cree, ahora se ha abierto a tu gracia. Y no solo acudirá con valentía a Galilea, junto con los otros 10 apóstoles, sino que hablará de ti, Jesús, nada menos que en la India, donde abrazaría con gallardía el martirio. ¿Qué poder tuvo su encuentro con Jesús? Jesús, tú nos darás la fuerza que necesitamos para afrontar con serenidad y entereza todo lo que se nos presente. Y pensar que ese encuentro con Jesús lo vivimos tú y yo en cada comunión eucarística. En cada comunión, Jesús, nos miras con compasión y deseas ayudarnos y darnos fuerza. Tan solo hace falta que tú y yo creamos como Tomás, Señor mío y Dios mío. Escucha a Jesús, dichosos los que crean sin haber visto. Tomás podrá decir con la fuerza de Jesús, nunca más volveré a dudar. Nosotros también podremos decirlo. Qué alegría saber que tú, Jesús, no nos dejarás nunca si nosotros no te dejamos. Y tan solo una cosa nos puede apartar de Jesús, de su amistad, de su amor. Es el único verdadero mal que existe en el mundo, y no es la muerte, ni una enfermedad severa. Qué impresionante un enfermo de SIDA atendido por las monjas de la Madre Teresa de Calcuta. Tenía fuertes dolores de cabeza, de espalda, de huesos, y decía, lo quiero sobrellevar pensando en Jesús y todo lo que sufrió por mí y mis pecados. No es la enfermedad lo que nos aleja de ti, Jesús, es el pecado. Ese enfermo de SIDA lo tenía muy claro, y veía en su enfermedad una oportunidad para purificar su corazón. Pero peor todavía que el pecado es lo que nos enseñaba San Francisco de Sales. Lo que más duele a Dios no es el pecado cometido, sino la falta de dolor de quien lo comete. Jesús, pensar que eres tan bueno, que tu mirada es tan compasiva y que estás maniatado para convertir nuestro corazón si no nos dolemos por nuestras faltas. Qué misterio tan grande el de nuestra libertad y el de tu amor, Jesús, por nuestra libertad. Me contaron de un señor ya mayor, rudo de campo y no de muchas luces, que le operaron de apendicitis y recién operado no le permitían beber, pero él tenía sed. Y en un momento de despiste de la persona que le acompañaba, se levantó de la cama, fue arrastrando el suero que tenía puesto, se fue al cuarto de baño y se atracó de agua. Se puso fatal, con una fiebre bastante alta, y cuando le decían que había sido por el agua que había bebido, no había forma de convencerle. Y daba una razón contundente, para él, claro. Lo que me hizo daño fue el frío del piso de la habitación al caminar descalzo por él. ¿Cómo iba a hacerme daño el agua si me la pedía el cuerpo? A ti y a mí el cuerpo nos pide a veces cosas que nos convienen, pero a veces cosas que nos hacen daño. Por eso vamos a mirar a Jesús, Señor mío y Dios mío. Vamos a confiar en Él y vamos a luchar por evitar lo que nos aleje de Él. Cuánto bien nos hará un acto de contrición sincero y también una confesión sincera cuando lo necesitemos, que por algo se llama el sacramento de la alegría. Cuenta un eminente psiquiatra, John Rathbone Oliver, que un sábado por la tarde entró a una iglesia católica y se arrodilló para rezar. Cuenta, vio a una muchacha de unos 16 años que estaba visiblemente nerviosa y atormentada.
Se retorcía las manos y no podía estarse quieta. En su cara se leía angustia como en un libro abierto. Era evidente que le robaba la paz una gran agitación interior. Era la estampa de la ansiedad. Poco después la muchacha se levantó y fue hacia un confesionario. Yo también me levanté, me dirigí hacia el altar mayor y me arrodillé ante el Santísimo. Pasó el tiempo rápidamente y al poco rato alguien se tropezó al arrodillarse a mi lado en las gradas del altar. Era la misma joven, pero jamás había visto cambio semejante en un ser humano. Toda la tensión había desaparecido. El rictus de preocupación se había dulcificado. En sus facciones no había ni el menor rostro de tortura mental, solamente una perfecta calma, relajación y, al parecer, una gran felicidad, ya que sus labios se entreabrían en una sonrisa. Si yo como psicoanalista hubiera podido en 3 horas hacer por aquella muchacha lo que se había conseguido allí en 15 minutos, me hubiera considerado el más extraordinario de los médicos. Terminamos este rato de oración acudiendo a nuestra Madre. María, tú que cuidaste a Tomás y a los demás apóstoles cuando les faltó Jesús, cuida también de nosotros. Enséñanos a ser fuertes en la fe. Enséñanos a ayudar a los demás a ser fuertes en la fe y a dejar a tu Hijo hacer en nosotros, sabiendo hacer sinceros actos de contrición. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.